Hola, tengan todos muy buenas tardes. Me hacen el favor y me constatan si se escucha claro. Sí, licenciada. Perfecto, Bien, Lick. bien, tenía Se escucha problemas claro, para Lina. que. ¿Se escucha? Ok. Tenía problemas porque estaba patinando el Inter y por lo tanto nunca me caía. Pero ahorita sí estamos listos para poder iniciar con la clase de hoy. Antes que nada, pues tengan muy buenas tardes, jóvenes. Espero que vengan con nuevos bríos, con nuevo entusiasmo. Estamos empezando un nuevo mes, una nueva semana. Estamos aproximándonos cada vez a esas evaluaciones que bien o mal son un requisito pues indispensable y necesario, son parte de todo este proceso de ir acomodando ese conocimiento, de ir cuantificando en la medida que ustedes han ido captando esa información, en la medida que las cosas van quedando claras y se va construyendo así el conocimiento. Así es que espero que vengamos pues listos ya de continuar con esta jornada de trabajo. Antes que se me pase por alto, quiero hacerles saber que les compartí el material tanto de la clase grabada, la última clase que tuvimos, les he compartido material de apoyo y además he subido lo que es la actividad. Se les alojó, ¿verdad?, de dicha actividad, ahí van todas las indicaciones, ustedes leanlas de una forma detenida, verifiquen pues que todo quede claro. Está una lista de cotejo para que conozcan básicamente qué es lo que se va a evaluar respecto de esa actividad que está direccionada sobre la base de un 20% de la nota del primer examen, del primer laboratorio. Así es que no sé si ya todos tuvieron la oportunidad de verificar esa guía, esa actividad, si hay alguna consulta, si hay alguna inquietud, este es el momento para que podamos abordarla. Fíjese, licenciada, que de mi parte todavía vengo llegando ahorita de la calle y realmente en la calle sí me es difícil revisar el material hasta ahorita que vengo entrando a la casa y ya lo estoy revisando. Bien, no sé, ¿algún Ujú. otro comentario? Pero cualquier cosa en el tablón siempre podemos seguir comunicándonos, Siempre, ¿verdad? sí, sí, pero me hubiera gustado que lo Yo, socializara. Hola. hola, yo sí, o sea, sí lo revisé, fíjese, y tal vez una inquietud que Diga. siento que o sea, es muy poquito tiempo para realizarla porque hay que entregarla ya El día jueves. el día jueves, ajá. Así es. Entonces, tal vez no sé, no le podría pedir de favor que, o sea, que cuando nos vaya a dejar una tarea, o sea, fuera bueno que le dejara el miércoles, porque así tengo todo el fin de semana para hacerla. O sea, es un comentario, licenciada. Ok. ¿Alguna otra inquietud, solicitud? ¿Algo que quieran decir al respecto? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Igual que mi compañera, pedirle de favor que si nos podría dar más tiempo para las actividades futuras que usted esté planificando para podernos organizar, ya que algunos trabajan y les queda menos tiempo, otros tal vez tienen más tiempo para hacerlo, pero si usted tiene la amabilidad de darnos más tiempo para poder presentar, sería de mucha ayuda. Gracias. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? Porque no sé si han leído el contenido, porque estamos hablando de formalismos. Las dos inquietudes o solicitudes que se me han hecho, básicamente radican sobre el plazo, eso es lo que he advertido. No sé si alguien la ha leído y ha visto en qué consiste. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo realmente solo vi que cayó el correo y como cayó prácticamente hoy como a mediodía, solo lo vi. No sé de qué se trata porque, claro, es la hora de trabajo y no puede uno como dedicarse a revisar qué es lo que entra en el correo o de qué se trata la actividad. Así que yo de mi parte no podría argumentar nada al respecto sobre el tema porque solo, como le Bien. digo, vi que cayó el mensaje y no he leído. Ok, bien. La idea entonces, jóvenes, les explico, pues para no irnos extendiendo en este punto, nada más que yo les anuncié desde la semana pasada que íbamos a tener una actividad. Esta actividad es básicamente una evaluación previa
para la realización de su laboratorio. El primer laboratorio lo tenemos señalado en la semana del 15 en adelante. Así es que la idea es poder sondear de alguna forma esos conocimientos que se han adquirido sobre la base de estas 3 primeras sesiones, no miento, estamos hablando de 4 sesiones ya de trabajo y esta es la 5ª, y de esa manera con el material que yo les estoy siempre apoyando, más el conocimiento que ustedes van a dirigir en torno a otros, llamémosle fuentes, ya sea bibliográficas o fuentes de conocimiento, puedan ustedes contestarme sobre los requisitos de esa actividad que se ha desarrollado, o más bien que se va a desarrollar, y que está básicamente orientada hacia prever en qué manera ustedes van a la luz de la práctica a armonizar ese conocimiento tanto doctrinario, dogmático y normativo para poderle buscar solución a una situación determinada. Entonces, en cuanto al plazo, déjenme decirles que yo se los anuncié la semana pasada, se los compartí hasta este día, porque al igual que ustedes, nosotros como docentes pasamos con un tiempo, les digo, sumamente cargado, realizando nuestras diversas actividades, capacitaciones, trabajo de oficina, la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere que para cada actividad despleguemos el tiempo necesario para poderlas atender. En razón de ello, yo les compartí en horas de la mañana de este día, precisamente esa actividad para que ustedes la leyeran, para que a la hora de clase tuviésemos la oportunidad de poderle hacer comentarios o de resolver alguna inquietud, pero cuando ustedes la puedan ver, cuando la bajen, van a advertir que no es nada nuevo, son cuestiones que ya hemos venido manejando en estas clases anteriores, cosas que están pues ahí en el ordenamiento jurídico, en nuestras, llamémosle códigos, y el ejercicio ya va con nombre y apellido, ya lleva todo previamente determinado, a manera de que ustedes identifiquen, simple y sencillamente que razonen, que analicen, que argumenten y que sustenten qué es lo que se les está pidiendo. Allá en la lista de cotejo, yo les hago ver a ustedes cuáles son los criterios objetos de la evaluación. Por ejemplo, la presentación en tiempo, el contenido, digamos, rico de las respuestas que ustedes me den, el saber construir de forma argumentativa, citando base legal y adecuando esas solicitudes que se les hacen. Son 3 ejemplos, los 3 están sumamente claros. Sobre la base de lo que ya tenemos y lo que vamos a desarrollar en esta otra clase, ustedes van a tener elementos suficientes como para poder desarrollar su actividad. Por lo tanto, considero que de aquí al jueves tienen ese tiempo suficiente para que hagan, alojen la actividad. Como digo, tienen hasta las 11:59 de la noche, por lo tanto, estoy esperando, pues, de esa medida, de que a lo largo del día o en el momento que ustedes hayan terminado, pues lo puedan ya presentar y de esa forma hacer la entrega en tiempo. Caso, digamos, si ustedes llegasen a retrasar, acuérdense, eso lo que hace es minimizar esa oportunidad de obtener el 20%. Yo se los digo de una forma bien clara ahí en las indicaciones. Así es que no les estoy pidiendo nada que sea imposible, nada que sea complicado, sino que adapten. Y de eso se trata. Yo se lo dije desde un principio. Aquí vamos a ir de la mano con el sustentar las bases, con el consolidar el conocimiento teórico, jurídico, jurisprudencial, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ir aplicando a la luz del derecho. Así es que sobre esta explicación que les he dado, no sé si aún continúa algún tipo de inquietud, algo que quieran ustedes profundizar. Sí, licenciada, disculpe. Sí. Usted solo, o sea, una inquietud. Dígame. Si los ejemplos que usted nos ha mandado es adecuarlo a los tipos de contrato. Perdón, no le escuché. Los ejemplos que usted nos ha mandado, o sea, Ajá. sería adecuarlos a los tipos de contrato con base legal. Sobre lo que se les va pidiendo, exactamente. Permítame, quiero ver si tengo a la mano para que lo podamos compartir. Déjeme que lo busque ahorita y ya le Está bien. Ya le verifico eso. Acá no se trata de la prueba diagnóstica, sino lo último que les he subido, que es precisamente la tarea. Acá la tenemos, vamos a ver.
Ahorita está abriendo. Como les decía, acá van a encontrar ustedes dentro de las instrucciones que se les dan que precisamente les estoy pidiendo que se contextualicen, que se me ubiquen en lo que hemos venido desarrollando. Y acá dice: el ejercicio requiere de un análisis y de la fundamentación propio en cada caso, con su respectiva base legal, debiendo razonar sus respuestas. Pueden utilizar toda clase de material atinente a los temas y les adjunto la lista de cotejo. Ahora bien, ¿qué es lo que les estoy pidiendo en el contenido? A continuación se les presenta una serie de ejemplos de contratos civiles a fin de que el estudiante identifique respecto de cada uno de ellos los siguientes requerimientos. A. Adecuación que corresponde conforme la clasificación de dichos contratos por su forma, su naturaleza, y explique por qué usted considera que es así. B, que cite algunas características de cada uno de esos ejemplos, o sea, los casos que les estoy planteando. C, qué etapas del negocio jurídico logra usted identificar. Y en el D, identifique qué roles de los sujetos que intervienen en la celebración de los mismos, explique sus cargas y derechos conforme a cada ejemplo. Son 4 literales los que ustedes me van a desarrollar. Y acá vienen seguidos de los ejercicios, ¿verdad? Son 3 ejercicios, se trata de un ejemplo de cada uno de estos instrumentos jurídicos para que ustedes los analicen, para que ustedes respondan conforme a esas inquietudes que les acabo de mencionar y que argumenten, ¿verdad?, el por qué. Licenciada. Hola. Pero usted ahorita no nos estaba presentando su pantalla, ¿verdad? Porque no se veía nada. No la tengo, pero ustedes lo pueden descargar ya. No, yo ya la descargué. Una consulta, la clase del 27 todavía no la ha subido, licenciada. 27, ¿cuándo fue 27? ¿La semana pasada? Déjeme revisar porque yo le voy subiendo clase que doy, clase que vamos, que va alojándose ahí, permítame. Quiero salir de acá. Veamos, revisemos en el tablón qué es lo que les he remitido en cuanto a las clases. Clases grabadas tenemos el 25, el 20 y el 27, me dice. Sí. Fue el día miércoles, déjenme ver. Voy a revisar porque quiero ver 01, 02, que es la de hoy, ¿verdad? El material. Vaya, si acaso no aparece aquí, déjeme que revise a manera de podérselos compartir, porque si mal no recuerdo, la primera sesión de trabajo creo que fue con ustedes, que esa no quedó registrada, o no sé si ustedes tuvieron acceso a ella, porque honestamente me recuerdo que hubo una, no sé si fue en esta asignatura o fue en la otra, pero que la clase no se grabó. Entonces, vamos a darnos la tarea de revisar de forma detenida a manera de poder verificar si están todas, ¿verdad?, en su orden correspondiente. Porque con ustedes hemos trabajado a partir del día 18 que iniciamos las clases. Hubo 18, hubo 20, luego nos fuimos al 25 y la del 27 tendría que estar. Me parece que la primera es la que no se grabó. Entonces, voy a verificar en el correo si contamos con la clase del 27 para compartírselas. Pero esa es una tarea que me llevo, ¿verdad?, para podérselas revisar. Bueno, gracias. Bien, no sé si hay algo más. ¿Alguna inquietud sobre lo que les acabo de relacionar? Hola, ¿no hay preguntas, no hay comentarios? ¿No tienen ni curiosidad de ver de qué se tratan los 3 casos? Bueno, de mi parte, pues, como le dije, no lo he leído y por eso no tengo ninguna curiosidad ni nada por el estilo, ¿verdad? No sé si mi compañero ya... Bueno, cuando tengan ustedes la oportunidad, entonces, pues, me pueden hacer la comunicación correspondiente allá al tablón, y de esa manera pues se evacúan dudas. Sin embargo, yo creo que no hay mayor grado de complejidad, las cosas están bien claras, a manera de que ustedes vayan adecuando esos requerimientos a cada uno de los ejercicios. Para el día de hoy les compartí material, ¿verdad?, que es el que les mencionaba, que vamos a trabajar o continuar trabajando con los elementos del contrato. No sé si han podido abrirlo también.
aquellos que sí lo hayan hecho. Entiendo que algunos de ustedes, pues por razones de trabajo, no han logrado verlo, pero aquellos que han tenido la oportunidad, me gustaría que me comentaran si en efecto ya pudieron verificar ese material. Sí, licenciada, yo sí ya lo verifiqué, incluso hasta ya lo imprimí. Ya sí, ya Qué lo bueno. logré. Va, qué bueno. Fíjense que al igual que su compañera Mercedes, yo generalmente por plan B trato de mantener en físico lo que es el material. Acuérdense que a veces el aparato puede no funcionarnos y de esa manera, pues teniéndolo nosotros en físico, nos permite ya contar con esos, llamémosle apoyos, para de esa manera continuar, ¿verdad?, con lo que es la realización de las actividades que tenemos previstas. Déjenme buscar acá, escritorio. Sí, yo ya lo descargué también, licenciada, solo que no lo he podido imprimir, pero ya lo tengo descargado. Y ya le estoy dando una leidita. Veamos. Tengo problemas, no me está leyendo para compartir. Ok, es prácticamente algo de lo que ya hemos venido nosotros comentando, pero que ya está sistematizado para que ustedes puedan hacer uso de él, y como les digo, es material complementario para que puedan responder con mayor facilidad a esta actividad que tenemos prevista. Vamos a poderlo compartir acá en pantalla con ustedes, a manera de que los que no han podido, pues ahorita cuenten con él. Me parece que es. Ajá. Vamos a abrir la ventana y de esa forma poderlo compartir. Y sigue cargando porque siento que está sumamente lento el internet. Bien, cuentan con su material de apoyo. Cuando yo les hago mención de las herramientas de trabajo, saben ustedes que deben de contar con su código. No está de más, ¿verdad?, la Constitución, porque de vez en cuando por ahí vamos a sacar algún insumo que lo vamos a ver materializado a la hora de encontrarlo como desarrollo. Permítanme un segundito, volvemos a mí. Ok. Oscar Hernández quiere ingresar, dice. Ya le estamos dando la admisión, Oscar. El problema es que está... Hoy sí, yo creo que hoy sí. Presentar, ok. Vamos a ver qué pasó. Ventana, seleccionar una ventana, ok. Tenemos esta precisamente. No sé si ustedes ya pueden ver si ya se abrió el material que les estaba compartiendo, que tiene que ver con los elementos del contrato. No sé si ya lo pueden ver. No. Está dando problemas. No se ve. Déjeme que vuelva porque me dio problemas. Hoy sí, me parece que sí, estás mostrando tu pantalla, dice. Está tan lento que hasta ahorita me está saliendo. Ok. Sí, al parecer Google está demasiado saturado porque a nivel nacional todos estamos en clase. Sí, fíjese que aquí me aparece, estoy presentando, pero ni yo lo puedo ver. Solo me aparece, estás presentando para todos, pero no lo puedo ver. Veamos qué sucede aquí. Está ahora en pantalla completa, me lanza el mensaje, más no lo presenta, ¿verdad? No se muestra nada, me dicen en la pantalla. Y fíjense que nada menos hoy por la tarde me di la tarea de estar verificando que
que todo estuviera pues ya en orden para la hora de la clase. Sin embargo, como yo me tengo que mover de la oficina para un aula de acá, porque estamos en instalaciones de la universidad, pues en ese desplazamiento resulta que me está dando dificultades, ya aquí alojada yo en el aula en la cual me encuentro. Sí, no sé qué es lo que sucede. Ventana para compartir, me dice, y ahí me dejó. Ok, va, permítanme que me volvió a dar acá el mensajito. Va, hoy sí, ¿me pueden confirmar si ahora lo pueden ver? Cargando, está. Hoy sí, ya, ahorita ya se ven las. Ya hay esperanza de que Sí, ya se ve. Ok. Donde están los archivos, ábrelo si gusta, a ver si. Va, yo ya lo tengo acá en mi pantalla, ya se me abrió. Entonces, no sé si a ustedes todavía no les ha llegado. Estás presentándome, dice. Que son aparecen varias presentaciones, licenciado. Salen varias, no yo tengo la de los elementos del contrato, no se está mostrando esa. No, aparece de criminología, no, derecho civil, va, permítanme. corriente frío, dice curso de derecho civil. Va, déjeme ver entonces, vamos a ver cómo, porque a mí sí me apareció esta. Imagínense la tecnología que es un arma de doble sentido, ¿verdad? Pues nos puede permitir o nos puede también entorpecer de alguna forma. Va, vamos a dejar de compartir. Hoy lo quiero detener para dejar de compartir y no me recibe la orden. Sí, se quedó como pegado. Hoy sí ya. ¿Hoy sí se puede ver? Estás mostrándome el mensaje. No. No, ya se quitó la. Va, bien, de todas maneras, jovencitos, como ustedes tienen alojado en el mejor de los casos, si es que se nos llega a permitir ver, pues van a tener ustedes la oportunidad de hacerlo, y si no, vamos a irlo comentando, vamos a irlo adelantando, para que ustedes en su momento puedan perfectamente contar con este material de apoyo. Me cuesta tanto darles el admitir cuando alguien me hace la solicitud de ingreso. Y aquí insisto, y también cuesta que reciba la orden. Alguien se nos quiere unir, dice, ya le di a admitir varias veces y sigue todavía en ventana. Bien. Brandon Lobo, ¿me confirma si ya logró ingresar o todavía no se ha podido? Me imagino que no, porque no me responde. Vaya, hoy sí. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los elementos del contrato civil. Básicamente nos preguntamos ¿a qué se refiere con aquellos elementos de carácter esencial? Debemos entender que al hacer referencia a este elemento, estamos hablando de aquellas cosas sin las cuales el acto no produce efecto alguno o degenera en un acto diferente. La esencia es un elemento que conlleva precisamente a consolidar aquel primer paso que se da mediante lo que es el entramado del negocio jurídico. Acuérdense que es necesario tener una voluntad, tener la libertad, contar con la autonomía, gozar de la capacidad para tomar decisiones y, por ende, para poder ser sujeto de obligaciones. En ese sentido, el elemento esencial básicamente es aquel que permite, ¿verdad?, precisamente producir efectos ya una vez se ha generado la condición de poder pactar. Dentro de los elementos que conforman los contratos, mencionábamos primeramente a los que son por su esencia, tenemos también aquellos elementos naturales, haciendo alusión a las cosas que, aún no siendo esenciales,
se entiende que pertenecen al contrato sin la necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, tenemos que en la compraventa no es necesario estipular la obligación de una garantía en cuanto el vendedor, ya que es un elemento natural, tal como se establece en el artículo 1639 y siguientes del Código Civil. Para esos efectos, alguien me hace el favor de compartirme qué es lo que establece el artículo 1639 para que nosotros podamos contextualizar este concepto. Yo lo tengo, Lic. Ok, veamos qué dice. Dice el artículo 1639. La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los defectos ocultos de esta, llamados vicios redivitorios. Entonces, tenemos ya una norma que básicamente establece esa situación en la que este elemento, por su naturaleza, no es necesario que esté elevado a la categoría de esencial, pero que es un componente más dentro del contrato. No requiere tampoco la necesidad de adición de una cláusula especial en determinado sentido. Y por eso mencionábamos el caso típico, permítanme, alguien quiere entrar, el caso típico de la compraventa. Brandon Lobo sigue sin poder ingresar y déjeme decirle, hoy sí, ya le di admitir, espero que hoy se haya ingresado. Manos levantadas, tenemos a Brian Edgardo Araujo. ¿Nos quiere comentar algo, Brian? Solamente era para la lectura del artículo, Lic. Ah, ok, perdón, gracias. Bien, entonces lo hacíamos de una forma más clara, citando dicha disposición, ya que se trata de un elemento natural, como ejemplo que estamos mencionando de aquellos elementos de carácter natural. Ahora vamos a un tercer elemento que tiene que ver con los elementos accidentales, entendidos como aquellas cosas que se agregan al contrato por medio de cláusulas especiales, por no pertenecer al contrato ni en su esencia ni en su naturaleza. Es así que se vuelve, en el caso de la compraventa, será un elemento accidental la estipulación de un plazo para que el vendedor entregue la cosa. Entiéndase que cuando hablamos de cláusulas, hablamos de disposiciones. Una disposición previamente tiene que haber sido avalada por ambas partes al momento de generar aquel negocio que les permitiera manifestarse por medio de la realización de un acto. Entonces, la cláusula especial es una situación que define o redefine las condiciones en las que se estaba pactando originalmente. En el caso del plazo, por ejemplo, podemos mencionar que puede realizarse, ¿verdad? En el caso de la compraventa, una venta la cual se va a perfeccionar de forma inmediata, es decir, de forma instantánea, puesto que A se despoja de la propiedad de la cosa y se la transfiere a B, y este, por su parte, recibe la cosa, pero a la vez da un precio como un valor establecido entre ambos, y de esa manera es inmediato que surte efectos dicho contrato. Sin embargo, habrá situaciones, en el caso de algún requerimiento, ¿verdad?, que se haga por la compraventa, en el que ambas partes consienten en establecer un plazo no inmediato, sino sujeto al paso del tiempo, 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Y es ahí donde es necesario poder retomar esa condición o esa situación para plasmarla mediante una cláusula especial. Veamos... Siguiendo con este concepto de los elementos esenciales que son comunes a todo contrato, los que son enumerados en el artículo 1316 del Código Civil, siendo estos, en primer lugar, la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Estos 4 elementos o estos 4 requisitos son considerados esenciales porque, de faltar alguno de ellos, se estaría desnaturalizando la institución misma por la que se está rigiendo ese contrato. Es necesario que exista una capacidad, es decir, la plenitud de la dirección de los actos de una persona sobre la base de adquirir obligaciones. Es necesario también que exista un consentimiento que esté libre de vicios
que sea un consentimiento sobre la base de la autonomía, de una forma voluntaria, de una forma libre, que exista un objeto lícito, es decir, que sea permitido por la ley poderlo convertir precisamente en un bien o en un asunto que va a generar esas condiciones del acuerdo que se está celebrando, y necesitamos que haya una causa justa. En este sentido, vamos a mencionar que en los contratos solemnes es indispensable tener en cuenta la observancia de las formas prescritas por la ley. Y cuando hacemos mención a esto, debemos reiterar que sobre la base de la sistematización de las normas, vamos a encontrar nosotros estas dispersas en las leyes, los códigos, los reglamentos, etcétera, que van a generar ese marco que permite venir a potenciar esa relación jurídica que nace precisamente producto de la manifestación de la voluntad de los contratantes. Y es así como, en la opinión del jurisconsulto, el autor Ramón Mesa Barrios, vamos a encontrar que el elemento últimamente señalado, ¿verdad?, de la solemnidad, no aparece, dice, en el artículo 1316 del Código Civil, básicamente por dos razones, las cuales ya vamos a exponer, pero necesito que nos demos la tarea de leer el artículo 1316 para que veamos qué es lo que dice nuestro legislador respecto de los contratos solemnes. ¿Alguien más que tenga a la mano su código? Yoli. Veamos qué dice. Artículo 1316. Sí. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración su consentimiento y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Bien, interesante, porque aquí podemos ver nosotros de manera expresa, traducido, ¿verdad?, lo que acabamos de estar nosotros conociendo acerca de los elementos esenciales. Y nos define el artículo 1316. La capacidad, que es un elemento sine qua non. Cuando nosotros escuchemos ese término, sabemos que hacemos referencia a aquellos elementos estrictamente esenciales que, sin los cuales el contrato perdería su naturaleza. Entonces decimos que sea legalmente capaz. Entendida la capacidad, nos dice allá en el inciso segundo, como aquella manifestación de una persona consistente en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Esto significa que sea plenamente capaz de poderse obligar, de contraer obligaciones y poderlas realizar. Este es un elemento que no necesite, ¿verdad?, que otro le autorice o que otro le consienta para poderle dar vida a ese contrato. Por otra parte, tenemos que el consentimiento para proceder en dicho acto o declaración y su consentimiento, dice, no debe adolecer de vicio. Es decir, no puede incurrir en ninguna causa que esté ajena a esa autonomía y a esa voluntad plena que tiene la persona capaz de obligarse. Por otra parte, tenemos a que recaiga sobre un objeto lícito. Entiéndase, todo aquello que no está prohibido por la ley. Y que tenga una causa lícita de conformidad al 1338. Veamos qué nos dice el artículo 1338, para que lo relacionemos ahí. ¿Alguien más me regala la lectura? Yo, licenciado. Ok, gracias. 1338, ¿verdad? Sí. Dice, artículo 1338, no puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo inmediato que induce a contraer la obligación
y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Bien, gracias Roberto. Interesante, ¿verdad? Podemos ver aquí cómo el legislador nos define qué es lo que debemos entender bajo la denominación de causa. Y en este sentido, volvemos al mismo punto de partida. Todo debe estar al amparo de la ley. Rafael Alfaro quiere ingresar. Rafael, ¿me confirma si logró ingresar ya? Rafael Alfaro, ¿me está escuchando? A Brandon, sí, ya lo veo que logró ingresar después de varios intentos. También hola, Rafael. buenas noches. Ahorita hola, buenas noches. Puede ingresar. Va, ok, qué bueno, sí, porque les digo que estoy teniendo dificultades. Sí, va, no se me distraiga mayor cosa, escuche, ok, escuche gracias, entonces. Gracias. Bueno, seguimos hablando, ¿verdad? Porque el autor Ramón Mesa Barros, establece que en nuestro Código Civil, en el artículo 1316, es por dos razones que básicamente no se resalta esta situación. Y en primer lugar, porque dicho artículo únicamente enumera a los requisitos generales de los contratos. Y en segundo lugar, porque en estos contratos el cumplimiento de las formalidades se confunde con el elemento del consentimiento. Vamos a continuar presentando a opinión. Tenemos acá la cita del doctor Antonio Guevara Perla. Él en su tesis doctoral manejaba a esta situación en cuanto a manifestar que se inclina, dice, en su carácter, ¿verdad?, profesional, a sostener que es la primera de las razones la que impera, ¿verdad?, por ese motivo. Y en esta última, dice, se confunde el consentimiento con las solemnidades. Sin embargo, ambas cosas son distintas y debiendo aceptar que la observancia de las formalidades viene a ser un elemento esencial en algunos contratos, como cuáles ya hemos visto como sobre la base del principio de legalidad vamos a encontrar en nuestro ordenamiento jurídico como requisito sine qua non la elaboración de un instrumento por medio del cual las partes se van a obligar. Es decir, con toda aquella serie de formalismos que se requieren por parte de la ley. La elaboración de una escritura por medio de un instrumento público, en algunos casos la comparecencia de testigos, que se celebre ante un funcionario debidamente autorizado para poder diligenciar este tipo de actuaciones, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde caemos en el campo de las solemnidades. Nos manifiesta también aquí como un ejemplo siempre la compraventa, pero en el caso de los inmuebles y en el caso de la hipoteca. Tenemos que el 1605 y el artículo 2159 del Código Civil hacen mención a que estos instrumentos se deberán otorgar en escritura pública. Así lo define el artículo 1572. Cuando reza que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiera esa solemnidad, y se mirará como no ejecutados o celebrados dentro de cierto plazo bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efectos algunos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a verificar, se me ocurre en un contrato, en un mutuo, por ejemplo, que le incorporen ahí una cláusula penal, que por incurrir usted en mora, ¿verdad?, se le va a ir a denunciar penalmente por defraudación o por cualquier otra condición, cuando la esencia misma del contrato, la esencia misma de la naturaleza de ese acto que las partes están avalando y que están consintiendo, debe de estar plenamente investido de las formalidades que así lo exige la ley. En el caso tenemos algunos conceptos de los denominados elementos esenciales. Vamos a ir conociendo respecto de cada uno de ellos. En el caso de la capacidad, entendida esta como aquella aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y poderlos ejercer por sí misma.
¿Qué encontramos aquí? En este concepto podemos advertir 3 elementos también consustanciales. La aptitud. ¿Cómo podemos nosotros definir qué es la aptitud? Pregunto. ¿Alguien me da su noción, su idea de cómo podemos entender qué es la aptitud? La aptitud, licenciada, ¿Sí? se refiere a la capacidad que tenemos para poder Es sinónimo, desempeñar. es un sinónimo de la capacidad. Ok, ajá, Así ¿qué es. más? ¿Alguien más? De alguien que está apto ya para, en este caso, para contraer un derecho o una obligación. Ujú. Pero si nos vamos a definir la calidad o la condición de la aptitud, ya básicamente aquí nos está respondiendo, ¿verdad? Hola, Rosemary. Sí, es el que se puede ya obligar. La aptitud, quien ya se Es puede como la obligar. facultad, es un sinónimo de facultad, de atribución, de capacidad. Mercedes. Sí, licenciada, la actitud con P, o Ujú. sea, es la capacidad que tenemos las personas para realizar cierta actividad, o Ujú. alguna función. Sin más reparos que aquellas que la misma ley nos permite o nos prohíbe. Mm. ¿Sí? Roberto, me parece que ha dejado el micrófono encendido, o no sé si quiere opinarnos. Gracias, Perdón, Mercedes. Ok. Bien, entonces, hablando de los elementos que rescatar, hacíamos mención primero, ¿verdad?, de la aptitud, pero hay otro elemento que nos llama la atención. Decimos que si la aptitud es esa símil de una condición habilitante para que una persona adquiera derechos y contraiga obligaciones, pero lleva sumado un elemento más, que es la capacidad de ejercer por sí misma esa condición. Esto básicamente nos lleva a poder establecer que la autonomía es la que genera precisamente esa condición. No requiere autorización, no requiere permiso, sino que por sí misma entiéndase que al contraer esa obligación y a ser un sujeto de derechos a la vez, está en ese compromiso, llamémosle actitudinal, legal, moral, ético, como le querramos llamar, de cumplir con ese compromiso el cual está contrayendo. Y acordémonos que aquí vamos a entrar a hacer mención en uno de los principios fundamentales que tiene que ver tanto con el negocio jurídico como con la celebración de un acto jurídico, que es precisamente el elemento, que es precisamente, estábamos diciendo, ¿verdad?, ese elemento importante de la decisión. Yo tengo esa capacidad de decidir, de discernir y de conducir mi propia capacidad o mi propio ámbito de competencia y de poder actuar de esa manera. Y paralelo, tener la capacidad de tener el ejercicio, ¿verdad?, el uso, el goce de esa condición que estoy adquiriendo o de la cual pues paso ahora en adelante a ser el nuevo titular. Hablemos un poco del objeto. Cuando hablamos de la licitud del objeto, debemos distinguir entonces que el objeto del contrato radica en la obligación que se genera. Esta obligación consiste en una prestación y dicha prestación recae sobre un objeto material o sobre una cosa, llamémosle física, sobre un hecho, y entendido así, pues que el objeto del contrato consiste en ese objeto de la prestación misma, de lo cual se desprende que si el contrato es de carácter unilateral, habrá un solo objeto, y 2, si el contrato es de carácter bilateral. Esa prestación de la obligación a la cual nosotros estamos haciendo, llamémosle sobre la base de la buena fe, estamos haciendo mérito, es la que nos va a legitimar precisamente para poder nosotros actuar dependiendo, ¿verdad? Si se trata de un contrato unilateral, soy yo el que me comprometo, soy yo la obligada a poder actuar o poder definir la situación para la cual se me está generando ese contrato.
Y en el caso de que se trate de dos, estamos frente a un contrato de carácter bilateral. Un solo objeto, pero con dos condiciones similares en cuanto a la obligación principal. El objeto, ¿verdad? Puede ser bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles. En cuanto al elemento que se consagra en el 1336, podemos advertir como la causa definida en el artículo 1338 del Código Civil, en el primer inciso, como en el segundo inciso también, el motivo inmediato que induce a contraer esa obligación. Por lo que, al leer nosotros este artículo, desprendemos que la causa entra precisamente en el entramado del cumplimiento de la obligación. Obligación que se desprende de ese contrato que estamos generando como partes, pero no en el perfeccionamiento del mismo. La obligación la adquirimos desde el momento en que concertamos cuáles son los, llamémosle, las directrices en las cuales va a fungir ese acto que nosotros estamos pretendiendo realizar y que materializamos dependiendo, ¿verdad? Si se trata de un contrato solemne, un contrato consensual, etcétera. Tenemos ya, al hablar de los requisitos de validez, encontramos... Licenciada, una consulta. Hola. Hola, Lic, una Hola, consulta. sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha, David, verdad? sí, sí. Ok, en el caso de los contratos bueno, no sé qué tipo de contrato es el que firma la persona del que adquiere un servicio funerario. Ajá, Entonces, esos contratos que aún no se les ha entregado la cosa, en este caso sería el servicio, pero que se obliga a la persona a estar pagando mensualmente, ¿verdad? Por dicho servicio. Si esta persona quiere extinguir esa obligación, ¿qué proceso sería, licenciada? Vale, habría que advertir, y ya vamos a entrar a hablar de esa parte en detenimiento, David. Oye, porque como vamos a hablar de la clasificación de los contratos, vamos perfectamente a ubicar este tipo de contactos dentro de esa gama de la clasificación. Y si quiere lo diferimos para tocarlo ahí más adelante. Perfecto, licenciada, gracias. Okay. No sé si hay otra consulta sobre lo que hemos venido platicando. Lic, yo tengo una pregunta. ¿Con quién estamos? Rosemary. Rosemary. Dígame. Sí, dígame, Rosemary. Y esa licenciada que cuando usted menciona lo de la cláusula penal en los contratos, usted dice que se pierde, ¿qué dijo? La naturaleza, la esencia. La naturaleza, la esencia del contrato. Pero fíjese que yo, como ando ahí pinineando, ¿verdad? Sí. En varios contratos he visto cláusulas penales. ¿Ahí qué se puede hacer, licenciada? Nada. Ahí vamos a ver cómo existen las denominadas cláusulas que no obstante que están, digamos, materialmente formando parte de ese contrato, se tendrán como no escritas. ¿Por qué? Porque riñen con los derechos en este caso, ¿verdad?, de la persona que ha adquirido ese compromiso o esa obligación. Y ya vamos a hablar también un poquito de eso. Por ejemplo, gracias, en los contratos, en los mutuos, quizás por adelantarle algo, ¿verdad? Aquellas cláusulas abusivas en las cuales no solo se basa en el interés, digamos, legal o el originalmente pactado, sino que se va interés sobre interés, etcétera, etcétera. Ahí todo ese tipo de estipulaciones se van a tener como no escritas. Sí, de hecho a una clienta le pusieron una cláusula penal, eso, de interés sobre interés, y yo lo que hice fue que la mandé al juzgado que fuera a poner una denuncia. Sí, pudiera ser, y otro vamos a... Ajá. Sí, exacto, porque eso le iba a contestar, depende de la naturaleza de lo que se trate, porque habrá situaciones, por ejemplo, en la que usted puede ir a poner y agotar vía administrativa ese tipo de denuncias ante el consumidor, ante la, ¿cómo es que se llama? Me ha ido, dependiendo, como le digo, de la naturaleza, de la defensoría, perdón, del consumidor, se trata, ¿verdad?, de alguna condición que va más allá de lo permitido en la ley, entonces hay que ir a hacer la denuncia respectiva.
Ajá. Pero Pues sí, bueno, yo siento, y quizás voy a hacer una pausa porque me llama la atención lo que Rosemary nos acaba de comentar, es el hecho que en nuestra, llamémosle nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, nos vamos a encontrar frente a situaciones como esa. Es tan habitual que nos encontremos con este tipo de situaciones que, lejos de ayudar o coadyuvar a la buena fe como principio rector dentro de los contratos, vamos a verle la otra cara de la moneda. Es decir, le genera todo tipo de contravenciones, vulnerando la situación propia de esa persona que queda en una desventaja total ante lo impredecible, ¿verdad?, de este tipo de comportamientos. Pero debemos nosotros de estar debidamente informados, debemos de estar bien educados para poder acudir a las instancias pertinentes. Ya decía Rosemary ahí, por ejemplo, un caso, ¿verdad? Lo mandé a las autoridades judiciales en el ámbito penal. Habrá que determinar, por ejemplo, si se trata del abuso, póngale, me ocurre, ¿verdad? De las cuestiones de telefonía, cable, etcétera, etcétera. Como podemos ir al consumidor, pudiésemos dirigirnos a la CIGET. En el caso de las pensiones, por ejemplo, tenemos a la Superintendencia de Pensiones para que ellos controlen la actuación de esas dependencias que están bajo el control y supervisión de ellos. Permítanme, yo creo que hay alguien queriendo ingresar, déjenme verificar. Déjenme ver de acá qué es lo que está pasando. Ok, bien, Rosemary, no sé si con eso le contesté. Sí, licenciada, le agradezco mucho. Y fíjese que no se me ocurrió la Defensoría del Consumidor, fíjense, pero ahí era que tenía que haberlo enviado. Es que es precisamente una de las falencias de nuestro sistema, y por eso le decía, quizás hacer una pausa en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho a estar debidamente informados. Es mentira que nosotros los abogados conocemos todas las leyes, es totalmente falso. Aunque allá el artículo 8 de la Constitución establece, ¿verdad?, que nadie puede alegar ignorancia de la ley, eso es una falacia. Sin embargo, el deber ser nos impone que estemos debidamente informados, y eso es un derecho que se consagra en nuestra Carta Magna. Más allá de eso, ¿qué sucede con las instituciones que están en la obligación de dar a conocer, de orientar y de informar al público sobre este tipo de cuestiones? No lo hacen. Es ahí donde vemos la ausencia de políticas orientadas precisamente a dar a conocer cómo se traslada todo este tipo de situaciones. Y quizás sin temor a equivocarme, se lo voy a decir de una manera sumamente objetiva, porque esa es mi trayectoria, ¿verdad? Yo jamás me caso con instituciones, con entes políticos, ni con nada. Gracias a Dios, mi formación dentro de la judicatura me hizo aprender a tomar una posición totalmente objetiva e imparcial, y por lo tanto digo las cosas con responsabilidad y argumentando el porqué. Por ejemplo, para no ir lejos, estamos en un proceso electoral, el cual pues básicamente va a culminar, llamémosle, en cuanto a materializar, ¿verdad?, el sufragio el día 28 de febrero. Luego vienen cuestiones procedimentales, que el tribunal deberá, ¿verdad?, hacer el recuento y el demás proceso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Yo he advertido, y creo que no soy la única, ni me dejarán mentir, que hay una ausencia total de parte del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a informar a las personas sobre cómo se va a llevar a cabo este ejercicio del sufragio. ¿Verdad? Hemos visto una campaña desproporcionada, apasionada. Imagínense el día de ayer los sucesos, situaciones condenables, porque supone que estamos en una democracia, ¿verdad? No deberían de pasar cosas como esta, pero la situación es que existe ese desconocimiento. No existe una información que le diga al ciudadano, vaya, mire, usted, ¿verdad?, tendrá que ejercer el sufragio donde le corresponda, llevar su documento de identidad, tiene la opción A, B, C, D, F, etcétera, ¿verdad? Pero no se ha dado, no existe esa, llamémosle, conciencia institucional de brindarle la información oportuna y pertinente a las personas. Yo le digo, hay mucha gente que no sabe cómo va a votar. Hay gente que se deja ir porque me están induciendo a que vote de esta manera, ¿verdad? Pero no le dan el espectro de las demás opciones. Si bien es cierto, eso ya está contemplado en la ley, y que para efectos de educación todos deberíamos de conocerla, irla a escudriñar, etcétera, eso nos va a permitir poder nosotros llevar a cabo ese ejercicio pleno del derecho que tenemos. Pero para ello debemos de estar bien informados.
Y repito y sostengo, hasta el día de hoy no he escuchado yo, ni por parte del Tribunal Supremo Electoral, que maneje una campaña de esta naturaleza. Que le diga al ciudadano, miren, usted puede votar por bandera, usted puede votar por rostro, usted puede votar al cruzado, usted puede votar por los no partidarios, usted va a hacer elecciones de diputados a la Asamblea, va a optar por las diputaciones del Parlamento Centroamericano, en el caso de los alcaldes, etcétera. Entonces, esa es mi posición, ese es mi punto de vista. ¿Qué sucede? Las instituciones entonces van como arrastrando esa deuda. Y no le llamemos deuda política, llamémosle deuda democrática, deuda social, deuda de educar a la población. Y ese es un claro ejemplo que le pongo en razón del contexto que estamos viviendo, pero lo podemos llevar a cualquier ámbito del derecho. Por ejemplo, en el caso, ¿qué le puedo yo decir para mencionarle una ley especializada? En el caso de la ley contra la trata de personas. Dígame usted, ¿nosotros conocemos a ciencia cierta en qué consiste esta figura o esta institución de la trata de personas? ¿Conocemos cuáles son las modalidades bajo las cuales se encubren estas condiciones? ¿Conocemos, por ejemplo, el contenido de la ley de ética gubernamental? Se nos da a conocer, se nos invita a ser parte de la Contraloría Pública respecto de nuestros funcionarios, las autoridades, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Y es ahí donde yo sugiero que lo importante de la educación radica precisamente en eso, en que la sociedad esté debidamente informada y que haga prevalecer ese discernimiento y esa capacidad para poder tomar las mejores decisiones. Yo con esto no le estoy diciendo, ¿verdad? Usted váyase por aquí, váyase por allá. No, simplemente tenemos un espectro, conozcámonos y luego decidimos. Bien, quizás me interesaba hacer esa paréntesis en razón al comentario de Rosemary, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, jovencitos. Ok. ¿Alguna otra inquietud de respecto a lo que hemos venido hablando? Estamos hablando, ¿verdad?, de los elementos esenciales, cuáles son, en qué consiste, dónde los encontramos. Hemos citado algunos ejemplos, ¿verdad?, de casos. Pregunto, ¿todo está claro? ¿Todo está entendible? Licenciado, una consulta. En el caso de los cuasicontratos, ¿es un elemento la cláusula penal en este tipo de contratos? Entiéndase que sí, ¿verdad? Entiéndase. Ya vamos a hablar de las definiciones, ¿verdad? De dónde surgen las obligaciones, precisamente. Entiéndase, ¿verdad? Los delitos, los cuasidelitos, los contratos, los cuasicontratos, y cada uno de estos tiene su propio contexto, su propia configuración. Entonces podemos adelantarnos y decir, sí, ¿verdad? En principio estamos frente a esto, pero acordémonos también nosotros siempre que sobre la base, llamémosle de una materia determinada, prevista en la ley, en los códigos que son derecho positivo vigente, tenemos un sistema normativo supra que es el que nos rige, que es nuestra Constitución. Entonces, antes de poder nosotros aplicar o poder cuestionar o direccionar una situación en particular, debemos hacerlo al amparo de la Constitución, para ver si no existe, ¿verdad?, contrariedad. Y esto se lo digo, David, en cuanto al hecho de que depende de la naturaleza del contrato para que nosotros consideremos cuáles son las bases o las condiciones en las que se va a llevar a cabo ese contrato. Y ahí pues dependerá, habrá consecuencias, ¿verdad?, habrá efectos, pero la misma naturaleza del contrato se los va a ir demarcando, se los va a ir delimitando. Bien, si hay más inquietudes, continuamos. Hablando entonces de los requisitos de validez, podemos mencionar dentro de estos el consentimiento, ¿verdad? Para que un negocio jurídico, para que un contrato, una decisión sea válida, necesitamos que prive el consentimiento. Llámese a esto el acuerdo o concurso de las voluntades individuales de las partes que celebran ese acto jurídico. Tenemos también la causa lícita, en cuanto
que esta es vista como el fin inmediato perseguido por las partes y debe de ser lícito, es decir, que no contravenga la ley ni a las buenas costumbres. Ojo, la ley es todo lo que tenemos reflejado, ¿verdad? Sistematizado y de forma material. Ahora bien, las buenas costumbres son aquellos conceptos que como sociedad nos hemos previsto y que de manera repetitiva les vamos dando, ¿verdad?, un uso acorde a las condiciones de cada momento y de cada situación en particular. El objeto lícito, en cuanto a este aspecto, el objeto jurídico es identificado con el contenido jurídico específico de los actos. La capacidad, vista como la facultad, que ya lo habíamos mencionado, de adquirir esos derechos y de contraer las obligaciones. Al hablar de consentimiento como un elemento de carácter esencial, vemos cómo este concepto del consentimiento deriva del vocablo cum sentire, que significa sentir juntos. El consentimiento entonces constituye la base de cualquier contrato. Esto lo podemos ver plasmado en el artículo 1416. Y el cual dice que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por las causas legales previamente establecidas. Entiéndase entonces que quien no ha expresado su consentimiento para generar el contrato, entonces no estaríamos ante un acto de validez del mismo. No se puede reclamar derechos, dice, que el acto no genera, ni resultarse o verse afectado por obligaciones que se derivaren de él debido a un carácter de tercero, puesto que no hay que perder de vista que existen excepciones a la regla general del consentimiento. Para el caso, el contrato colectivo, que resultan obligados quienes no han prestado su consentimiento. Este es un caso ilustrativo, ¿verdad?, de cuando la contratación en el campo, por ejemplo, laboral, ¿verdad?, está encaminado a la protección y garantía del colectivo, de esa fuerza de trabajo que se está poniendo a disposición de un patrono, por ejemplo, y de esa manera, pues ellos se suscriben en esas condiciones previamente establecidas. No va a regir de carácter individual para cada uno, sino que parece conglomerado bajo las mismas circunstancias. Para el autor Alessandri Somarriba, él define el consentimiento como aquel acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objeto lícito. Mencionemos algunos de los requisitos que advierte Somarriba. Por una parte, que se trate de una voluntad seria, es decir, que se emita con el propósito de producir efectos jurídicos. En segundo lugar, que esta voluntad sea exteriorizada. Y, en tercer lugar, que no adolezca de vicios. Previstos dichos vicios del consentimiento como el error, la fuerza y el dolo. Ante la celebración o la suscripción de un acto que va a traer consecuencias jurídicas a ambas partes, vamos a advertir que surge esto de la manifestación de un acuerdo de voluntades, basada en el consentimiento. Para ello nos encontramos frente a dos etapas que están claramente identificadas. En primer lugar tenemos una oferta. Y se requiere que esta oferta es la voluntad del que hace la propuesta, ¿verdad? Yo vengo y le oferto a usted X situación. Pero en segundo lugar, dentro de esta etapa tenemos a la aceptación, que a su vez radica en la persona a quien va dirigida la propuesta. Por una parte, ¿verdad?, yo oferto el bien de mi propiedad, de la naturaleza que sea, a favor de otro. Pero el otro debe de tener esa capacidad y ese consentimiento que los debe de expresar aceptando esa oferta. ¿Ok?
está de acuerdo con los términos en los que se le está ofertando, o incluso puede llegar a hacer una contraoferta o a poder discutir cuáles son las mejores condiciones en las que él va a tomar la decisión de contratar. Básicamente, en el momento en que se perfecciona este consentimiento, habrá que distinguir si se trata de contratos que son celebrados entre personas presentes o si se tratare de contratos que se celebran entre personas ausentes. En el primero de los casos, no existe ningún problema, ya que este consentimiento se perfecciona al momento en que la oferta y la aceptación coinciden. Es decir, cuando ya han agotado todas esas situaciones en las que han llegado a una forma armoniosa de poder contratar. Alguien ofertó, el otro aceptó o mejoró las condiciones, el otro tuvo que ceder y, en fin, llegaron finalmente a que ambos aceptaban las bases en las que iban a generar ese contrato. En el caso de las personas ausentes, por ejemplo, el problema se trata de resolver por medio de 4 doctrinas. Tenemos en primer lugar a la doctrina de la declaración. Y esta se basa en el hecho de que el consentimiento se perfecciona en el momento en que el destinatario de la oferta se allana a esta. Es decir, cuando éste está de acuerdo, ¿verdad? Al que va dirigida la oferta, está de acuerdo con el ofrecimiento que le está haciendo el ofertante. Permítanme. En cuanto a la segunda doctrina, que hace referencia a la doctrina de la expedición. Y la postura de esta doctrina es que el consentimiento se perfecciona cuando el destinatario se desprende de la aceptación dirigiéndose al oferente. Es decir, cuando ya él dice sí, ¿verdad? O acepta, pero de una forma directa hacia la persona que le está haciendo el ofrecimiento. Tercera doctrina hace referencia a la doctrina de la recepción. Según esta doctrina, se perfecciona el contrato desde el momento en que la aceptación llega al oferente, aunque éste no tenga conocimiento de la aceptación. Es decir, desde el momento en que aquel decidió, ¿verdad?, el aceptar esa oferta y traslada su aceptación hacia el oferente. En este ínter es que se considera perfeccionada, ¿verdad?, ese consentimiento. Y la cuarta posición estriba en la doctrina del conocimiento o la información. Para esta doctrina, el consentimiento se perfecciona cuando el oferente tiene el conocimiento de la aceptación. Para nuestro legislador, en el caso, no hizo pronunciamiento expreso en este punto, ya que en ningún artículo del Código Civil se manifiesta en qué momento el consentimiento se tendrá por perfeccionado. Para ir ahondando dentro de los términos, ¿verdad? El oferente es un adjetivo que caracteriza a las personas que ofrecen. Y esta palabra es de origen latín. Offerens. En el área jurídica existe la figura de la oferta, que es la misma por medio de una propuesta para poder contratar. El requisito es que exista una oferta y en ese sentido necesitamos que el oferente, conocido también como el ofertante, sea la persona que propone ese negocio y que el aceptante sea el individuo a quien va dirigida esa propuesta y que debe de manifestar su consentimiento con el fin de que se perfeccione ese contrato. Bien, no sé si hay preguntas, aquí haré una pausa, ¿verdad? Nos está quedando claro entonces en qué momento pues surge, ¿verdad?, toda esta manifestación del consentimiento, cuándo se va a entender que las partes finalmente se ponen de acuerdo y dan su visto bueno para poder ya instrumentalizar ese acuerdo de voluntades.
Ok. Vale. Me decía Roberto, estoy viendo hasta ahorita, estoy viendo los chats. Dice Roberto que hay mucho fanatismo, sí, yo creo que es cierto. El desbordamiento total, sí, lamentablemente, ¿verdad? Nos estamos dejando ganar por los malos sentimientos y yo creo que eso es como un, ¿qué les puedo decir? Un llamado de atención, porque realmente los buenos somos más, la gente que quiere vivir en paz, la gente que quiere estudiar, trabajar, progresar, ser alguien de bien, superamos, ¿verdad? Aquellos que no están en esa condición. Así es que pidámosle a Dios la sabiduría para que las cosas funcionen como deben ser. Bien, jovencitos, estamos claros con lo que hemos venido manejando como conceptos dentro de este inter y dentro de la consecución de las etapas de la celebración de la manifestación de voluntades. ¿Estamos todos claros? Sí, licenciada. Licenciada, Hola. o sea, Licenciada. en el literal Mercedes, B, ¿verdad? sí, perdón, sí, en el literal B, en la doctrina de la expedición, sí, no me quedó muy claro. Y sí, Veamos qué ¿me dice puede la dar de un la... ejemplo? Dice, la doctrina de la expedición. Para esta segunda doctrina, el consentimiento se perfecciona cuando el destinatario se desprende de la aceptación dirigiéndose al oferente. O sea, en ese inter, acuérdense que hay un ofrecimiento, una negociación, pero cuando el destinatario ya está convencido de que le conviene, ¿verdad?, esa oferta y toma bajo sí esa condición de querer aceptar el negocio, se dirige al oferente. Es decir, en ese momento preciso es donde la doctrina de la expedición admite o cree que se va a perfeccionar ese contrato. Ya lo discutimos, ya lo negociamos, ya llegamos a un punto en común y por lo tanto se va a tener por perfecto o por perfeccionado cuando yo, ¿verdad?, quien me están haciendo la oferta, yo destinatario, digo sí en cuanto a la oferta que se me ha formulado, que se me ha realizado. No sé si con esto le doy, ¿verdad? Porque hay una serie, como una especie de pasos progresivos, ¿verdad? En primer lugar surge una necesidad. De la necesidad surge uno que quiere, póngale en el ejemplo la compraventa, por ejemplo, uno que quiere vender y el otro que quiere comprar. Yo soy dueño de una casa, pero estoy dispuesto a venderla. Viene el otro que me la quiere comprar, la negociamos, le vemos todos los pros y los contras, ¿verdad? Llegamos a un punto de acuerdo. El precio original pudo ser, según la oferta, póngale usted, de $150,000, ¿verdad?, por una casa, pero luego en esa negociación le hacemos una contrapropuesta, una contraoferta y terminamos aceptando que vamos a negociar ya finalmente para que ni uno ni otro, ¿verdad?, pierda mucho. La vamos a negociar en $140,000. Entonces, en ese momento en que yo, destinatario, he aceptado y le voy a manifestar esa aceptación al oferente, en ese inter es donde se va a tener como perfeccionada el negocio que hemos nosotros discutido y que finalmente vamos a materializar mediante las solemnidades de formalizar ese contrato. ¿Qué necesitamos? ¿Hola? O sea que sin antes haber firmado, hasta después va a firmar. Exacto, porque por eso decía, es una serie concatenada de pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vamos a materializar nosotros? Se trata de un contrato por su naturaleza solemne, que la ley dice que se debe celebrar en escritura pública. Entonces, acudimos al notario, ¿verdad? Le trasladamos nuestro deseo, le proporcionamos toda la información necesaria y finalmente le vamos a dar esa de viva voz al notario, que es la persona idónea para poder realizar este instrumento. Le vamos a dar a conocer que estamos convencidos de que queremos realizar ese negocio y que ya acordamos que ese mueble va a costar $140,000. Entonces lo materializamos a través de la suscripción de nuestras firmas y manifestamos estar conformes con la redacción del documento y con las condiciones que se han pactado ahí. Gracias, licenciada. Bien, ¿alguien más? Yo, licenciada. Hola, Rosemary, dígame. Mire, disculpe, pero
Es que yo tengo ese problema con eso de los documentos públicos y los documentos privados. Ajá. O sea, yo me confundo en ese aspecto. ¿Cuándo es El cuándo? documento, ajá, ¿cuál es cuál? Yo entiendo que los dos llevan la firma y sello del notario, definitivamente. No, ya le corrijo, documento público y privado. Ok, va. En primer lugar, si hablamos de documentos públicos, estamos hablando de la intervención de un fedatario, es decir, una autoridad que ha sido previamente facultada por el Estado a través de la fe pública. Puede ser un notario, que es un fedatario del Estado, que ante él, ¿verdad?, se realizan actos, contratos o negocios que él está presenciando y que está investido de esa fe pública notarial. Se suscribe el documento, ¿verdad?, conforme la ley lo establece, y ya se convierte de esa manera en un documento público. ¿Quiénes más tienen la, llamémosle, competencia de emitir documentos públicos? Por ejemplo, los jefes de los registros de los estados familiares. Cuando usted va a solicitar una certificación de la partida de nacimiento, ahí va a ver que quien se la emite es el jefe del estado familiar de la alcaldía municipal de San Salvador, por decirle. Y ahí van plasmados todos los datos, ¿verdad? ¿Quiénes más? La fe pública registral. Son las que le corresponde a los registradores de los diversos registros, ¿verdad?, nacionales, aglutinados por el CNR, llámese el registro de propiedad, el de la propiedad intelectual, el de raíces e hipotecas, el de comercio, el registro social de inmuebles, también tenemos el de las personas naturales. Permítame, que aquí me está lanzando un mensaje. Ok, entonces son aquellas autoridades que tienen investidura para poder, por medio de la fe pública, darle autenticidad y legitimidad a ese acto. ¿Quién más tiene fe pública? Un juez. Las decisiones, las sentencias y las resoluciones que emiten los jueces, ya sea en su carácter individual o como ente colegiado, están investidos de esa fe pública judicial. El secretario de actuaciones de los tribunales también tiene esa fe pública judicial, puesto que él también impone esa condición que el Estado le ha delegado para darle veracidad a esos hechos que él está constatando, ¿verdad? Y quiero ver, los notificadores también tienen fe pública para poder hacer llegar, ¿verdad?, las notificaciones al momento de dar a conocer un acto o una actuación judicial. Bien, entonces es ahí donde tenemos aglutinados a esos funcionarios competentes. Los cónsules y los capitanes de barco. Cónsules, exacto, también. Ellos están investidos. De manera extraordinaria, los capitanes de barco, de navío y los de los aéreos también, ¿verdad? En cuestiones de, en épocas de guerra, vamos a ver cómo, eso lo van a ver ustedes en su derecho internacional, van a establecer esa fe pública para otorgar determinados actos. Entonces estamos frente a esa delegación que el Estado le da. Los alcaldes, dentro de sus respectivas circunscripciones, tienen legitimidad, pero ellos lo ejercen por medio del síndico municipal. Síndico municipal. Y es el síndico municipal, que es el representante de la municipalidad. Acuérdense, sí, que elegimos, tenemos un consejo municipal, a la cabeza tenemos al alcalde, pero luego tenemos a los regidores, los síndicos, todos los que conforman el consejo municipal, y el representante legal es el síndico municipal. Bien, entonces, todas estas personas que hemos hecho mención, que ya por ley está establecido que tienen esa facultad de poder imponer esa fe pública que el Estado le da, lo que ellos realizan es un instrumento público, ¿verdad? Llámese certificación, llámese actuaciones, etcétera. Pero en el caso de los documentos privados, estamos ante la comparecencia de dos personas dentro del ámbito privado, es decir, entre iguales. Para que, por ejemplo, un mutuo, viene la niña Marillita y le presta a don Juancito, ¿verdad? Póngale usted $500.
celebran ellos, que nosotros, Juancito y la Marillita, ¿verdad? La primera como mutuante y la segunda como mutuaria, ¿verdad? Convenimos en prestarle al segundo la cantidad de $500, más un mínimo interés, ¿verdad? Del 20%, el cual pagará en cuotas de tanto, pues, durante tanto tiempo, etcétera. Ese es un documento privado que para poderlo elevar a la calidad de un documento público necesitamos lo que es el reconocimiento de ese documento por medio de la fe pública notarial. Y es ahí donde entra la actuación del notario. Cuando las personas han elaborado ese documento privado, entre ellos dos, ¿verdad? Particulares, le ponen fecha, se han identificado, MIDU y XY, y le ponen fecha. Al pie de ese documento ellos van a calzar sus firmas. Inmediatamente viene el notario a actuar sobre la base del reconocimiento de esos particulares ante su presencia, ante la intervención de la fe pública notarial, y van a reconocer las condiciones pactadas en ese documento. Entonces, aquel documento que originalmente era privado se convierte, por esa intervención de la función pública notarial, en un documento público y revestido de la certeza jurídica, de la fe pública, es legítimo, es válido, etcétera. Entonces, no sé si con esto le contesto, Rosemary, cuál es la diferencia entre uno y otros. Sí, le agradezco infinitamente. Ok, bien, jovencitos, ¿hay más consultas? Por aquí me está... No, okay. Estamos bien. Sí, les digo porque me está tirando un mensaje ya aquí que como que se me está congelando ya la pantalla. Bien, quizás por hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, nuestra sesión de trabajo, y les recomiendo, oigan bien, vean este material, bájenlo, estudienlo a la luz del código, etcétera. Si hay dudas, las retomamos en la clase siguiente, que no hemos terminado de desarrollar todo el tema de la presentación. Vayan acoplándolo a lo que es los requerimientos de la actividad, porque tenemos hasta el día jueves, hasta las 11:59 de la noche, para que ustedes me lo puedan enviar ya debidamente desarrollado. ¿Ok? Si hay alguna inquietud, me mandan al tablón, me mandan a mi correo, ¿verdad? Cualquier duda. Sin embargo, pues espero que no las haya, puesto que está sumamente digerible lo que son las indicaciones y lo que es el ejercicio. Oscar, ¿nos quería decir algo? Oscar Alfaro. Hola, licenciada. No, lo siento, estoy trabajando en una calle. Gracias. Bien. Bien, no hay nada más entonces que poder retomar. Nos quedamos por acá y los espero, Dios mediante, el próximo día miércoles. Que pasen feliz noche. Buenas noches. Perfecto, licenciada. Feliz Buenas noche. noches, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, Lic. Gracias, licenciada. Buenas noches.